Para este laboratorio llevamos a cabo varios circuitos entre los que se encuentran principalmente los que se ven en pantalla. Comenzaremos explicando el circuito rectificador de media onda, que es el que tenemos en este lado seleccionado, y analizaremos su entrada con respecto a la salida, o a la salida con respecto a la entrada. Después de analizar este circuito, analizaremos el circuito rectificador de onda completa, el que tenemos en la parte superior. Y por último, analizaremos el circuito rectificador de onda completa con puente de diodos, que es el que encontramos en la parte inferior. Los tres circuitos tienen una resistencia de carga de 680 ohmios y un voltaje en el primario del transformador de 120 ohmios con respecto a 60 Hz. Entonces comenzaremos con el primer circuito. Aquí podemos observar la respuesta y la entrada del primer circuito. Como podemos ver, la señal de B es la onda rectificada y la señal de A, que corresponde a la señal amarilla, corresponde a la señal de entrada. Vemos que el voltaje pico de esta señal, la de salida, es de 81 voltios, que corresponde a la resistencia de carga. Por lo que tenemos una corriente pico en la carga RL, que sería este voltaje pico en la carga RL dividido la resistencia de 680, nos da una corriente pico de 0.119 amperios. Sacamos un valor promedio OCD para el voltaje de carga RL, que sería 0.38 por el voltaje pico que tenemos acá arriba, eso nos da 25.758, un valor de corriente promedio, que es el valor BCD, dividido la resistencia, que nos da un valor de corriente de 0.0378 amperios. La frecuencia, tanto como en el primario o el secundario del condensador, es de 60 Hz, y el valor efectivo en la carga RL es el valor de pico en la carga dividido la raíz de 2, que es lo mismo que conocemos como el voltaje RMS. Para el segundo circuito tenemos, como ya se había dicho anteriormente, un rectificador de onda completa, en el que disponemos de dos diodos en paralelo, cada uno en la saliente del secundario del transformador, y de este podemos determinar que la salida o el voltaje de salida o el voltaje de carga pico en la resistencia es aproximadamente 29 voltios para una corriente pico de 0,0427 amperios o 42 miliamperios. Del voltaje pico determinamos el valor promedio del voltaje o el CD, que es 18.462. Recordemos que por ser onda completa este valor se debe multiplicar por 2. Y la corriente promedio de carga, que sería 0.027 amperios, que corresponde al valor del voltaje DC sobre la resistencia. La frecuencia es la misma tanto en el primario como en el secundario del transformador, y el valor efectivo en la carga RL para este ejercicio es de 20.506 voltios, que corresponde al mismo BRMS. Para el último circuito, que es un rectificador de onda completa con un puente de diodos, podemos determinar que el voltaje pico, que corresponde a la señal azul que se ve en pantalla, corresponde a 45 voltios para la carga RL. De este voltaje y con la resistencia de 680 determinamos la corriente de carga RL, que es de 0,066 amperios, para un valor promedio de 28.64 voltios, que como ya había dicho anteriormente, corresponde al valor pico dividido pi. Para el valor de la corriente promedio tenemos que es 0,042 amperios. Este valor se determina, como ya había dicho anteriormente también, el voltaje DC dividido la resistencia. Para el valor efectivo en la carga RL para este circuito, tenemos que es de 31.81 voltios. Recordemos también que el valor efectivo es el mismo valor BRMS, que se determina dividiendo entre raíz de 2
el valor pico en la carga RL. Con esto terminamos el laboratorio. Para terminar, observando todos los circuitos que analizamos en este laboratorio, podemos determinar que en el rectificador de media onda la potencia DC disipada por la carga es de 9.6 watts, con una potencia máxima disipada por la carga de 4.82 watts. Para el rectificador de onda completa tenemos que 0.500 watts es lo que se disipa por la carga en CD, para una potencia máxima disipada por la carga de 0.61 watts. Por último, el rectificador de onda completa en puente disipa 1.2 watts, para una potencia máxima disipada por la carga de 1.48 watts. ¿Cómo determinamos estos valores? Pues con las fórmulas para el cálculo de las potencias. PdC, que es la potencia disipada por la carga, es el valor del voltaje BCD al cuadrado sobre la resistencia. Y la potencia máxima disipada por la carga es igual al valor efectivo al cuadrado sobre la resistencia. Es importante tener en cuenta que para todos los tres circuitos utilizamos una relación en los transformadores de 1. Es decir, el número de vueltas en el primario del transformador es el mismo que en el secundario del transformador. Esto sería todo por este laboratorio.